buenas tardes. Seguimos en el plato del día por cdnradio.com.do y la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y la 89.7 FM para la región norte, la región más bella del país, y 89.9 para la República de Punta Cana. Bueno, miren, y vamos a hacer un resumen. República, sí, la República de Punta Cana. Sí, el Monte Carlo del Caribe. Así le decían a La Habana. Ajá. El Monte Carlo del Caribe en los tiempos de Guayama, de Al Capone y esa cosa. Miren, vamos a hablar del estado del tiempo. Mira, a propósito de La Habana, uno de los países que más ha sufrido este 2024 es Cuba. Perdón. Cuba, por temas, sobre todo económico, muchos apagones, muchas poblaciones sin comida. Y se le agrega el tema meteorológico también. Porque este año 2 huracanes impactaron a Cuba. Exacto, Increíble. esa voz tan bonita que ustedes están escuchando es Jean Suriel. Mejor conocido en el bajo mundo. Como Como el Jean, chulón. Como el chulón. El chulón. El hombre del tiempo. Eso fue un bautizo que yo le hice a Pedro, nuestro director de cámara, por mucho tiempo. Y se popularizó y se quedó. Que usted le decía el chulón. Así. Y entonces ahora te lo pegaron a ti. No, ese él apodo. le decía Yo a se lo él. decía a Pedro. Por entonces eso. Después Pedro me lo decía a mí y bueno, y por ahí se quedó. Sí, y será por un relajo nada más. Es un relajo nada Sí, más, por sí, es un favor, hombre claro. serio. Mira, Jean, ¿cómo cerramos este año? Digamos que en términos de lo que el tiempo o las inclemencias del tiempo o los fenómenos meteorológicos nos dejan, ¿pudiéramos decir que cerramos en negativo o en positivo? Bueno, en República Dominicana cerramos en positivo. Por lo siguiente, fíjense que nuestra atención estaba puesta en el ámbito meteorológico, no solo por la temporada ciclónica, sino también por el noviembre. En noviembre. Porque como pasó en el 2023, 2024, un noviembre muy turbulento, en el 23 creo que fueron 35 personas que fallecieron, en el 2022 fallecieron 9 personas también durante las inundaciones extremas. Entonces, las personas desde octubre estaban con los dedos cruzados para ver si iba a pasar lo mismo y era ese mismo comentario meteorológico cuando había fenómenos, vaguadas, ondas tropicales, y va a suceder lo mismo que el noviembre pasado. Entonces, les advertíamos que ningún mes, ninguna temporada ciclónica, ningún ciclón tropical son parecidos, porque cada uno tiene características totalmente distintas. Entonces, pasó noviembre, no hubo ningún evento extremo como los dos anteriores, pero sí se registraron inundaciones, sin fallecidos, por supuesto, pero sí hubo inundaciones, por ejemplo, en Santiago, en Puerto Plata, en la provincia de la Altagracia, en Samaná, en la provincia de Valverde, en Montecristi también se registraron inundaciones, aquí en el Gran Santo Domingo, porque casi llovió durante noviembre completo, y ese es un nuevo comportamiento que se está Fue la estableciendo. misma cantidad de lluvia, pero en Pero varias, más distribuidas, distribuidas. exacto, porque en los años anteriores fue focalizada en una zona determinada. ¿Cuál fue el mes en el que más llovió? Fue una transición entre el 15 de abril hasta finales de mayo. Esa fue el primer periodo de lluvia, que fue mes y medio corrido lloviendo todos los días. ¿Eso es nuevo, Jean? No es nuevo porque es el mismo comportamiento de vamos a decir, 100 años atrás. De las lluvias de la mayo. Climatología. Las lluvias de mayo, que es muy conocida aquí en el país. Empieza mayo y entonces antes comenzaba a llover el mismo 1 de mayo. Entonces ahora con el cambio climático se ha dado un desplazamiento que comienza a llover a partir de la tercera semana de abril, entre el 14 y el 15 de ese mes. Entonces sucedió lo mismo este año y hasta finales de mayo se registraron esas precipitaciones. Después vino a finales de octubre y noviembre completo, todos los días con lluvias. ¿Y por qué las inundaciones, Jean? Porque quizás en otros tiempos teníamos la lluvia de mayo, sin embargo no había tantas inundaciones. ¿A qué se debe esto? Nosotros veíamos inundaciones en quizás fenómenos meteorológicos más extraordinarios como tormentas y ese tipo de cosas. Claro. Pero ya las vaguadas, que eran periodos un poco más largos, o las lluvias quizás naturales que ya manejaba el campesino por parte de su experiencia, como parte de su experiencia, no nos dejaban esas inundaciones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Mira, son varios los factores, algunos climáticos, como el mismo cambio climático,
pero no todo es responsabilidad de ese gran fenómeno de inestabilización atmosférica. La responsabilidad humana es más significativa, creo, que los efectos del clima. Mira, por ejemplo, en las ciudades se han construido en los últimos 40, 30 años en base a cemento. Entonces, así las ciudades van perdiendo esa capacidad de absorción, claro, de la lluvia. Entonces, es como si le pusiéramos un badén a la lluvia que está cayendo, ¿hacia dónde va? Se queda en la superficie. No hay forma de que se pueda drenar. El segundo, o la segunda dificultad en las ciudades es que para ampliar ese desarrollo inmobiliario se ha reducido la cobertura boscosa. Otro error, porque los árboles son los aliados principales en cuanto a las inundaciones, porque absorben una gran cantidad de agua cuando está lloviendo, que son aliados en ese sentido. Entonces, al disminuir la cobertura boscosa en las ciudades, también aumenta esa posibilidad de inundaciones. ¿A cuál país fue que fue más difícil la temporada? Estados Unidos. ¿Fue Estados Unidos o España con Valencia? Bueno, España indirectamente, porque fue una dana que se generó en octubre y dejó decenas de fallecidos con una precipitación de menos de 48 horas de casi 1.000 milímetros de lluvias, que eso es demasiado. Extraordinario. Lo que caía en 3 años en esa zona de España cayó en 48 horas. ¿Y qué es una dana, Jim? Una dana es un acrónimo de una baja presión en altura, pero muy fría. Entonces se combina. Sí, se veían las imágenes de satélite como arropaba a esa parte de España, como si llegara una nube de nieve. Una nube negra. No, de nieve. Una nube blanquecina. Blanquecina, se veía sí. en las imágenes de satélite. Entonces, al combinarse con el viento caliente y húmedo del Mediterráneo, entonces era como una bomba atómica prácticamente. Wow. Entonces, por eso fue esa precipitación tan abrupta en tan corto plazo. Entonces, les comentaba que Estados Unidos se llevó la peor parte porque... la Florida. Sí, allá les afectaron aproximadamente 6 huracanes. Uf. Y algunos de ellos que fueron muy conocidos por las noticias, por ejemplo, estaba Helen, estaba Milton. Exactamente con esos 2 huracanes fallecieron más de 300 personas. Wow. Y para los Estados Unidos es mucho, porque Muchísimo. ellos valoran mucho como una situación del tipo que sea mecánica o natural, de la naturaleza, pues cómo afecta al humano. Incluso cualquier rayoncito te lo cuentan como una herida. Y para ellos es muy importante el preservar la vida de los seres humanos. ¿Y sabe qué ocurrió este año? Este año se confiaron mucho los residentes en esas zonas porque en los años anteriores también hubo impacto de ciclones, categoría 1, categoría 2, y no dejaba tantos efectos así como los esperados en esta ocasión, y así mismo sucedieron. Ellos se quedaban en sus casas, aunque las autoridades le emitían una alerta 24 horas. Señores, hay que evacuar. Ellos decían, pero el año pasado o el año anterior a ese vino también un huracán, nos sacaron de aquí y no pasó nada. Y fue más el ajetreo que lo que sucedió, quizá con un árbol que se cayó y más nada. Se quedaron en sus casas, esos fueron los fallecidos que contaron. Sí, hay que confiar, Jim, ¿y qué podemos hacer para el año que viene? ¿Qué podríamos hacer diferente? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Muy buena pregunta, Maribel, porque los años se van como sucediendo uno detrás de otros. Ahora, por ejemplo, a principio de año teníamos el fenómeno del Niño, después a finales de julio pasó a la fase neutral, que son unos fenómenos que se dan en el Pacífico, por allá miles de kilómetros. Sin embargo, ejercen su influencia de manera indirecta en el Caribe y en el Atlántico. Cuando hay un Niño, por ejemplo, en el Pacífico, de este lado se generan sequías, se generan temporadas ciclónicas muy tímidas, no son muy activas. En República Dominicana incrementan las temperaturas. Bueno, en definitiva, que después pasó a la fase neutral, que es parecido a la Niña. De aquel lado se enfrían las aguas del Pacífico, pero de este lado del Atlántico se calientan, y por eso fue que hubo una temporada bien activa con 18 tormentas. Entonces, eso da paso
a que las vaguadas que se forman en el Atlántico lleguen más directamente a República Dominicana, y por eso vimos inundaciones entre los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre casi completo en gran parte del país, porque la fase neutral permite que se desarrollen más lluvias. Finalizamos este año 2024 con la misma influencia de la fase neutral camino a ser la niña, y esto es una buena noticia, señores, para los dominicanos. Sí. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una fase neutral o una niña, los frentes fríos duran llegan más más directo a República y duran Dominicana. más, ¿verdad? Duran por más tiempo. Sí, duran más tiempo. Este año, bueno, ya el próximo año 2025, la temporada frontal se va a extender hasta mitad de abril. Mira, que usualmente lo hacen hasta finales de Jim, marzo. y con ese optimismo así que tú hablas, y qué bueno, porque todo en este tema de cambio climático casi nada es como bueno, optimista. Entonces, a partir de esos análisis que tú haces, la nieve de Nueva York sí va a llegar y no va a llegar el polvo del Sahara. Porque es más lejos, ¿verdad? Esa es una gran Sí. preocupación. Miren, fíjense. África está más lejos que Nueva York. de República Totalmente, Dominicana. pero está más no directo. llega un chin de nieve aquí. Sí, pero fíjense algo. Hay una, Es que se una seca en el camino. condición. Se derrite el Se camino. derrite. Oigan esto, hay una condición geográfica que no favorece a República Dominicana. Si buscamos un globo terráqueo, usted va a ver que desde la región del Caribe hasta África se marca una línea recta. Por eso hacia el este. la yola que encontramos aquí, Claro. con los por eso- restos de Era africanos. entendible. Y Sí. oigan por qué. Porque desde el sur de la India, desde el sur de Pakistán, pasando por el centro de África, hay un flujo de vientos que le llamamos los vientos alisios. Lo conocemos porque meteorología Claro, sí. lo menciona casi diario. Esos vientos alisios son los responsables de traer una partícula que se genera al norte de África, en el desierto del Sahara, cuando se generan tormentas de arena. Entonces, las partículas ascienden a la atmósfera, y cuando pasan los vientos que vienen desde el otro lado, desde el Océano Índico, entonces arrastran esas grandes Mire, nubes. y no hasta el podemos hacer Caribe algo ahí para y que hasta llegue Sudamérica. la nieve de Nueva York. No hay Porque es forma, más fácil. porque- Debería. Uno Lo llega que ahí pasa- entre hoy Y más pico, fresco, y más fresco. Y a África ni Mire, hemos ido mucho, a la no, no, mayoría. no. No, exactamente. Lo que pasa es que tenemos una barrera natural, que es el trópico de Cáncer, que está más arriba de nosotros y marca una línea también entre Florida y la parte europea, que no permite que esa... Qué que- O sea que esa aunque no lo condición veamos, pueda- nosotros estamos como en un hoyo frente a está Nueva ahí, York. está Y Nueva ahí. York está en otro Está en hoyo. otro hoyo. Pero mira Gracias, una cosa. gracias, Jim. Jim habla de la India, y una información que me sorprendió mucho que estuve leyendo es, recuerden que la India es el país más poblado del mundo. Sí, le ganó a Tiene China, ya, le ganó a 1.425 China. millones de Le ganó a personas. Ay, señores, pues ellos van a dejar a la gente que dé a luz sin control. Sin control. Sí, Porque sin se le está control. envejeciendo en muchos población. lugares, en muchos lugares de la India, la población ya está muy vieja. Lo que está pasando y hay es- poca gente productiva. Entonces, vamos a parir, imagínense Lo que está ustedes. pasando, pero está pasando en la mayoría de las ciudades o de los países que pusieron estrictos controles de natalidad. Sí. Jim, gracias. Muchísimas Señores, gracias. A disfrutar, y le voy a anticipar algo brevemente. Nochebuena y Navidad. Muchas personas se están preguntando desde ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, miren, A comer. viene una vaguada, ok. que va a provocar lluvias esos días, pero viene un frente frío que también va a descender las temperaturas. Entonces Así nos que ponemos vamos a ropa tener manga larga, sí, manga larga, bonito. claro, Bonita. tipo Estados Bonita. Unidos. Sí, Ahí ¿en sí qué pueden color? aprovechar ¿De para qué color? imitar Puede un ser más poco. rojo. Claro, rojo, y si no quedarse en pijama en su O casa. póngase Pijama, una pijama. bufanda. El plato del día.